Me interesaban extremadamente todas las ideas que G acababa de expresar. La mayoría coincidía con lo que ya había adivinado. Pero el hecho de que él reconociera lo bien basado de mis premisas fundamentales y todo el contenido que él les había dado, era para mí de una importancia enorme. De inmediato, todas las cosas comenzaron a conectarse para mí. Y tuve la sensación de ver aparecer delante de mí las grandes líneas de este majestuoso edificio, del cual se trataba en las vislumbres de la verdad. Mi mal humor se había desvanecido, aún sin yo percibirlo. G me miró sonriendo. Vea cuán sencillo es voltearlo. Pero puede ser que simplemente le estuviera contando cuentos. Quizás la eterna recurrencia no existe en absoluto. ¿A quién le gusta estar con un Ouspensky gruñón que no come ni bebe? Me he dicho, tratemos de animarlo. ¿Y cómo se anima a alguien? A tal persona hay que contarle anécdotas. Con tal otra basta conocer su manía. Yo sabía que la manía de nuestro Ouspensky es la eterna recurrencia. Por lo tanto, le he ofrecido contestar cualquier pregunta. Bien sabía lo que él me preguntaría. Pero las bromas de G no me afectaban. Me había dado algo muy sustancial y ya no me lo podía quitar. Yo no daba ningún crédito a sus bromas, pues no concebía que él hubiera podido inventar lo que acababa de decir sobre la eterna recurrencia. También había aprendido a conocer sus entonaciones, y el futuro me demostró que yo tenía razón, pues aunque nunca introdujo la idea de la eterna recurrencia en las exposiciones de su enseñanza, G no dejaba de referirse a ella, sobre todo cuando hablaba de las posibilidades perdidas por la gente que se había aproximado a la enseñanza y que luego se había alejado. Los grupos continuaban reuniéndose como de costumbre. Un día G nos dijo que quería emprender un experimento sobre la separación de la personalidad y de la esencia. Todos estábamos muy interesados porque hacía tiempo que había prometido experimentos, pero hasta ahora no habíamos visto nada. No voy a describir sus métodos. Hablaré simplemente de los dos hombres que escogió esa noche para el experimento. Uno ya era de cierta edad y ocupaba una posición social muy alta. En nuestras reuniones hablaba muchísimo de sí mismo, de su familia, del cristianismo y de los sucesos del día, de la guerra y de toda clase de escándalos escogidos entre los que más los horrorizaban. El otro era más joven. Muchos de nosotros no lo tomábamos en serio. En muchas circunstancias se hacía el bufón, como se dice, o se mezclaba en interminables discusiones de tal o cual detalle de la enseñanza que en el fondo no tenía la menor importancia. Era muy difícil comprenderlo. Hablaba de una manera confusa, embrollando las cosas más simples, mezclando de una manera inextricable los puntos de vista y los términos relacionados con los más diferentes niveles y campos. No diré nada sobre el comienzo del experimento. Estábamos sentados en el salón. La conversación seguía su curso habitual. Ahora observen, dijo G en voz alta. El mayor de los dos, que estaba hablando acaloradamente, casi fuera de sí, ya no recuerdo de qué, se detuvo de repente en medio de una frase y, hundiéndose en su silla, comenzó a mirar fijamente hacia adelante. A una señal de G continuamos hablando, esquivando el mirarlo. El más joven comenzó por escuchar lo que decíamos y luego él mismo se puso a hablar. Nos miramos todos unos a otros. Su voz había cambiado.
Nos participó algunas observaciones que había hecho sobre sí. Hablaba de una manera clara, sencilla e inteligible, sin palabras superfinas, sin extravagancias y sin bufonerías. Después se calló. Fumaba un cigarrillo y obviamente pensaba en algo. En cuanto al primero, seguía manteniéndose inmóvil, como haciendo una bola de sí mismo. Pregúntele en qué está pensando, dijo G tranquilamente. ¿Yo? Y levantó la cabeza, como si esta pregunta lo acabara de despertar. En nada. Sonrió débilmente, como disculpándose. Parecía sorprendido de que se le preguntara en qué pensaba. Bueno, usted justamente hablaba de la guerra y de lo que sucedería si hiciéramos la paz con los alemanes, dijo uno de nosotros. ¿Todavía le sigue preocupando esa pregunta? Realmente no sé, dijo con voz insegura. ¿Hablaba yo de eso? Claro que sí. Hace solo un instante usted decía que todo el mundo debía pensar en ello, que nadie tenía el derecho de olvidar la guerra ni de despreocuparse de ella, que todo el mundo debía tener una opinión bien definida, sí o no, en favor o en contra de la guerra. Escuchaba como si no comprendiera nada de lo que se decía. ¿Sí? Preguntó. Qué extraño, no me acuerdo de nada. ¿Pero no le interesan estos asuntos? No, no me interesan en absoluto. ¿No le preocupan todas las consecuencias de los sucesos actuales y sus posibles resultados para Rusia y para la civilización? Sacudió la cabeza con una expresión de pesar. Simplemente no comprendo de qué están hablando, dijo. Esto no me interesa en absoluto y no sé nada de ello. Bien, usted hablaba hace poco de los miembros de su familia. Si se interesaran por nuestras ideas y vinieran al trabajo, ¿no les sería todo mucho más fácil? Sí, puede ser, siempre con voz insegura. Pero, ¿por qué debería yo pensar en esto? Pero, ¿no decía que le asusta el abismo? Tal era su expresión, que se abría entre usted y ellos. No hubo respuesta. Pero, ¿qué piensa de esto ahora? No pienso en esto en ninguna forma. Si alguien le preguntara qué es lo que quiere, ¿qué respondería? Otra vez una mirada vaga. No quiero nada. Pero sí, piénselo. ¿Qué le gustaría? Sobre una mesita, a su lado, había un vaso de té que no había terminado. Se fijó en él por un largo momento como si considerara algo. 2 veces paseó su mirada alrededor de él. Luego se fijó de nuevo en el vaso y en voz muy seria, con una entonación tan solemne que nos miramos unos a otros, pronunció estas palabras. Pienso que me gustaría un poco de mermelada de frambuesa. Desde el fondo de la sala vino una voz que apenas reconocimos. Era el segundo sujeto del experimento. ¿No ven ustedes que está dormido? ¿Y usted mismo? Preguntó alguien. Yo, por el contrario, estoy despierto. ¿Por qué se ha dormido él, mientras que usted se ha despertado? No lo sé. Así terminó el experimento. Al día siguiente, ni uno ni otro se acordaba de nada. G nos explicó que todo lo que constituía el lema ordinario de las conversaciones, de las preocupaciones, de la agitación del primer hombre, estaba en su personalidad. Cuando su personalidad estaba dormida, no le quedaba prácticamente nada. En contraste, sí había mucha habladuría superflua en la personalidad del
otro hombre, detrás de ella se escondía una esencia que sabía tanto como su personalidad y lo sabía mejor. Mientras la personalidad dormía, la esencia tomaba su lugar, al cual tenía infinitamente más derecho. Noten que, contrariamente a su costumbre, él ha hablado muy poco, dijo G, pero observaba a cada uno de ustedes y no se le escapaba nada de todo lo que pasaba. «¿Pero de qué le sirve eso si ya no lo recuerda?», dijo uno de nosotros. «La esencia lo recuerda», dijo G. «La personalidad ha olvidado». Y le era necesario, porque de otra manera la personalidad habría pervertido todo. Se habría adjudicado todo a sí misma. «Pero esto es una especie de magia negra», dijo uno de nosotros. «Peor», dijo G. «Esperen y verán cosas aún mucho peores». Hablando de tipos, G dijo un día: ¿han notado el enorme papel del tipo en las relaciones del hombre y la mujer? He notado, dije, que en el curso de toda su vida un hombre no entra en contacto sino con un solo cierto tipo de mujer, y una mujer con cierto tipo de hombre. Es como si un tipo de mujer estuviera predeterminado para cada hombre, y un tipo de hombre para cada mujer. Es cierto, me dijo G, pero dicho en esta forma naturalmente es demasiado general. En efecto, usted nunca ha visto ningún tipo de hombre ni de mujer, sino solo tipo de sucesos. Lo que estoy diciendo se refiere al tipo real, es decir, a la esencia. Si la gente pudiera vivir en su esencia, un tipo de hombre siempre encontraría el tipo de mujer que le corresponde, y nunca habría una conjunción equivocada de tipos. Pero la gente vive en su personalidad, que tiene sus propios intereses, sus propios gustos. Estos no tienen nada en común con los intereses y los gustos de la esencia. En tal caso, la personalidad es el resultado del trabajo equivocado de los centros. Por esta razón, puede no querer lo que la esencia quiere, y querer precisamente lo que la esencia no quiere. Es así como comienza el conflicto entre la esencia y la personalidad. La esencia sabe lo que desea, pero no lo puede explicar. La personalidad no quiere ni oiría y no toma en cuenta para nada sus deseos. Ella tiene sus propios deseos y actúa a su manera. Pero allí termina su poder. Después de esto, de una u otra manera, las dos esencias, la del hombre y la de la mujer, tienen que vivir juntas. Y se odian. En este campo no hay comedia posible. De todas maneras, es la esencia, el tipo, que finalmente toma el mando y decide. Y en tal caso, nada se puede hacer ni por la razón ni por el cálculo, ni por amor, porque en el sentido real de la palabra, el hombre mecánico no puede amar. En él, ello ama o ello no ama. Al mismo tiempo, el sexo desempeña un papel enorme en el mantenimiento de la mecanicidad de la vida. Todo lo que hace la gente tiene relación con el sexo. La política, la religión, el arte, el teatro, la música, todo es sexo. ¿Creen ustedes que la gente va a la iglesia para rezar? ¿O al teatro para ver alguna pieza nueva? No, estos no son sino pretextos. Lo principal, tanto en el teatro como en la iglesia, es que allí se pueden encontrar hombres o mujeres. He allí el centro de gravedad de todas las reuniones. ¿Qué es lo que lleva a la gente a los cafés, los restaurantes,
las fiestas de toda clase. Una sola cosa, el sexo. Allí está la principal fuente de energía de toda la mecanicidad. Todo sueño, toda hipnosis deriva de ella. Traten de comprender lo que quiero decir. La mecanicidad es particularmente peligrosa cuando la gente no la quiere tomar por lo que es y trata de explicarla como otra cosa. Cuando el sexo es claramente consciente de sí mismo, cuando no se refugia detrás de pretextos, ya no se trata de la mecanicidad de la cual hablo. Por el contrario, el sexo que existe por sí solo y que no depende de otra cosa, ya es un gran logro. Pero el mal estriba en esta mentira perpetua a sí mismo. ¿Y a qué conclusión llega usted?, preguntó alguien. ¿Debemos dejar las cosas así o cambiarlas? G sonrió. Esto es lo que siempre se pregunta. Cualquiera sea el asunto de que se habla, la gente pregunta, ¿es admisible que sea así? ¿Y no se puede cambiar este estado de cosas? Como si fuera posible cambiar cualquier cosa o hacer cualquier cosa. Ustedes al menos ya deberían haber visto la ingenuidad de tales preguntas. Fuerzas cósmicas han creado esta situación y fuerzas cósmicas la rigen. Y ustedes preguntan, ¿debemos dejar las cosas así o cambiarlas? Vamos, Dios mismo no podría cambiar nada. ¿Se acuerdan de lo que se ha dicho sobre las 48 leyes? Estas no se pueden cambiar, pero uno puede librarse de un gran número de ellas. Quiero decir que hay una posibilidad de cambiar el estado de las cosas para uno mismo. Se puede escapar de la ley general, pero la ley general no puede ser cambiada ni en este ni en ningún otro. Pero un hombre puede cambiar su propia situación respecto a esta ley, puede escapar de ella. Tanto más cuanto que la ley de la cual hablo, es decir, el poder del sexo sobre la gente, ofrece muy diversas posibilidades. El sexo es la principal razón de nuestra esclavitud, pero también nuestra principal posibilidad de liberación. El nuevo nacimiento del cual hemos hablado depende tanto de la energía sexual como el nacimiento físico y la propagación de la especie. El hidrógeno Si-12 es el hidrógeno que representa el producto final de la transformación del alimento en el organismo humano. Es la materia a partir de la cual el sexo trabaja y produce. Es la semilla o el fruto. El hidrógeno Si-12 puede pasar a Do de la octava siguiente con la ayuda de un choque adicional. Pero este choque puede ser de naturaleza doble y dos octavas diferentes pueden comenzar. Una fuera del organismo que ha producido Si, la otra dentro del organismo mismo. La unión de los Si-12, masculino y femenino, y todo lo que se acompaña, constituye el choque de la primera clase, y la nueva octava, comenzada con su ayuda, se desarrolla independientemente como un nuevo organismo o una nueva vida. Tal es la forma normal y natural de utilizar la energía de Si-12. Sin embargo, hay otra posibilidad en el mismo organismo. Es la posibilidad de crear una nueva vida dentro del organismo donde Si-12 ha sido elaborado, pero esta vez sin la unión de los dos principios masculino y femenino. Desde entonces, una nueva octava se desarrolla dentro del organismo y no afuera. Es el nacimiento del cuerpo astral. Deben comprender que el cuerpo astral
nace de la misma manera que el cuerpo físico, solo difiere el proceso. El cuerpo físico entero, en todas sus células, es penetrado, por así decirlo, por las emanaciones de la materia Psi-12. Y cuando la saturación ha llegado a un grado suficiente, la materia Psi-12 comienza a cristalizarse. La cristalización de esta materia equivale a la formación del cuerpo astral. El pasaje de la materia Psi-12 al estado de emanaciones y la saturación gradual de todo el organismo por estas emanaciones es lo que la alquimia llama transformación o transmutación. Es justamente esta transformación del cuerpo físico en cuerpo astral lo que la alquimia llama la transformación de lo grosero en sutil, o la transmutación de metales viles en oro. La transmutación total, es decir, la formación del cuerpo astral, solo es posible en un organismo sano, que funciona normalmente. En un organismo enfermo, o anormal, o inválido, no hay transmutación posible. ¿Es necesaria la continencia absoluta para la transmutación? Y de manera general, ¿es útil la abstinencia sexual para el trabajo sobre sí?, preguntó alguien. Su pregunta abarca muchas otras, dijo G. En efecto, la abstinencia sexual es necesaria para la transmutación, pero solamente en ciertos casos, es decir, para ciertos tipos de hombre. Para otros tipos no es necesaria en forma alguna, y para otros aún viene por sí sola cuando comienza la transmutación. Voy a explicárselo más claramente. Para ciertos tipos es indispensable una larga y total abstinencia sexual para que comience la transmutación. Sin esta larga y total abstinencia no puede comenzar. Pero una vez que el proceso esté bien encaminado, la abstinencia deja de ser necesaria. En otros casos, es decir, con otros tipos, la transmutación muy bien puede comenzar, por el contrario, en una vida sexual normal. Puede aún realizarse más pronto y desenvolverse mucho mejor con un gran expendio exterior de energía sexual. En el tercer caso, al comienzo la transmutación no requiere abstinencia, pero luego toma toda la energía del sexo y pone fin a la vida sexual normal, o al expendio exterior de la energía sexual. Pasemos a la otra pregunta. La abstinencia sexual, ¿es útil o no para el trabajo? Es útil si hay abstinencia en todos los centros. Si hay abstinencia solo en un centro y plena libertad de imaginación en los otros, no puede haber nada peor. Además, la abstinencia puede ser útil si un hombre sabe utilizar la energía que ahorra de esta manera. Si no lo sabe, no se puede obtener de la abstinencia ventaja alguna. Con relación a esto, ¿cuál es, en general, la forma de vida más justa desde el punto de vista del trabajo? Es imposible decirlo. Lo repito, mientras un hombre no sabe, es preferible para él no emprender nada. Hasta que no tenga un conocimiento nuevo y exacto, le será del todo suficiente que dirija su vida según las reglas y los principios comunes. En este campo, cuando un hombre comienza a hacer teorías o a soltar las riendas de su imaginación, esto solo lleva a la psicopatía. Pero una vez más, hay que recordar que en el trabajo solo personas completamente normales con relación a lo sexual tienen una posibilidad. Toda clase de originalidades, todo gusto extraño, los deseos raros, el miedo y la acción constante de los topes, todo esto debe ser destruido desde el comienzo. La educación moderna y la vida moderna crean un número incalculable de psicópatas sexuales. En el trabajo no tienen la menor posibilidad.
De manera completamente general, se puede decir que solo hay dos formas legítimas de expender la energía sexual: la vida sexual normal y la transmutación. En este campo, toda invención es de lo más peligrosa. Desde tiempos inmemoriales, la abstinencia ha sido experimentada. Muy rara vez ha dado resultados, pero en la mayoría de los casos, lo que se llama abstinencia es solamente el trueque de sensaciones normales por sensaciones anormales, porque estas últimas son más fáciles de esconder. Sin embargo, no es de esto de lo que quiero hablar. Quisiera hacerles comprender dónde estriba el mayor mal y el factor principal de nuestra esclavitud. No es en el sexo mismo, sino en el abuso del sexo. Pero casi nunca se comprende lo que significa el abuso del sexo. No se trata aquí de excesos sexuales o de perversiones sexuales. Estas son solo formas relativamente inofensivas del abuso del sexo. No, es indispensable conocer muy bien la máquina humana para comprender lo que es el abuso del sexo, en el sentido verdadero de esta expresión. Indica el trabajo equivocado de los centros en sus relaciones con el centro sexual. En otros términos, la acción del sexo operando a través de los otros centros y la acción de los otros centros operando a través del centro sexual. O, para ser todavía más preciso, indica el funcionamiento del centro sexual con la ayuda de energía prestada por los otros centros y el funcionamiento de los otros centros con la ayuda de la energía prestada por el centro sexual. ¿Se puede considerar al sexo como un centro independiente?, preguntó uno de los oyentes. Sí, respondió G. Pero al mismo tiempo, si consideramos el piso interior como una totalidad, entonces el sexo se puede considerar como la parte neutralizante del centro motor. ¿Con qué hidrógeno trabaja el centro sexual?, preguntó otro. Esta pregunta nos había interesado a todos durante largo tiempo, pero no le habíamos podido encontrar solución. Y G siempre eludía una respuesta directa cuando le planteábamos la pregunta. El centro sexual trabaja con hidrógeno 12, dijo esta vez. Es decir, que debería trabajar con este. El hidrógeno 12 es sí 12, pero el hecho es que trabaja muy rara vez con su hidrógeno propio. Las anomalías en el trabajo del centro sexual exigen un estudio especial. En primer lugar, se debe notar que normalmente en el centro sexual, así como en el centro emocional superior y en el centro intelectual superior, no hay lado negativo. En todos los otros centros, con excepción de los centros superiores, es decir, en los centros intelectual, emocional, motor e instintivo, hay, por así decirlo, dos mitades, una positiva y otra negativa, afirmación y negación, sí y no. En el centro intelectual, sensaciones agradables y desagradables en los centros instintivo y motor. Pero tal división no existe en el centro sexual. No hay lados positivos y negativos en él. No hay sensaciones desagradables ni sentimientos desagradables en él. O bien hay sensación agradable, sentimiento agradable, o no hay nada. Ausencia de toda sensación, una indiferencia completa. Pero como consecuencia del trabajo equivocado de los centros, a menudo sucede que el centro sexual entra en contacto con la parte negativa del centro emocional o del centro instintivo. De ahí que ciertos estímulos particulares, o aún cualquier estímulo del centro sexual, puede evocar sentimientos desagradables, sensaciones desagradables. Las personas que experimentan tales sensaciones o tales sentimientos
suscitados en ellas por las ideas o imaginaciones ligadas al sexo, llegan a considerarlos como pruebas de virtud o como algo original. De hecho, estas personas simplemente son enfermas. Todo lo que está relacionado con el sexo debería ser o agradable o indiferente. Las sensaciones y los sentimientos desagradables vienen todos del centro emocional o del centro instintivo. Tal es el abuso del sexo Tal es el abuso del sexo. Pero una vez más hay que recordar que el centro sexual trabaja con hidrógeno 12. Esto significa que es más fuerte y más rápido que todos los otros centros. De hecho, el sexo gobierna a todos los otros centros. La única cosa que lo mantiene preso en las circunstancias ordinarias, es decir, cuando un hombre no tiene conciencia ni voluntad, es lo que hemos llamado topes. Estos pueden reducirlo literalmente a nada, es decir, pueden impedir sus manifestaciones normales, pero no pueden destruir su energía. La energía subsiste y pasa a los otros centros a través de los cuales se expresa. Dicho de otra manera, los otros centros le roban al centro sexual la energía que él mismo no emplea. La energía del centro sexual en el trabajo de los centros intelectual, emocional y motor se reconoce por un sabor particular, por un cierto ardor, una vehemencia que de ninguna manera es necesaria. El centro intelectual escribe libros, pero cuando explota la energía del centro sexual, no se ocupa simplemente de filosofía, de ciencia o de política. Siempre está combatiendo algo, discutiendo, criticando, creando nuevas teorías subjetivas. El centro emocional predica el cristianismo, la abstinencia, el ascetismo, el terror, el horror al pecado, el infierno, el tormento de los pecadores, el fuego eterno, y todo esto con la energía del sexo. O bien fomenta revoluciones, roba, incendia, asesina, con esta misma energía robada al sexo. Y siempre con esta energía, el centro motor se apasiona por el deporte, bate récords, salta vallas, escala montañas, lucha, combate, etc. En todos los casos en que los centros intelectual, emocional o motor utilizan la energía del sexo, se encuentra esta vehemencia característica, al mismo tiempo que aparece la inutilidad del trabajo emprendido. Ni el centro intelectual, ni el centro emocional, ni el centro motor pueden jamás crear algo útil con la energía del centro sexual. Este es un ejemplo del abuso del sexo. Pero aquí no se trata sino de un solo aspecto. Un segundo aspecto está representado por el hecho de que cuando la energía del sexo es hurtada por los otros centros y desperdiciada en un trabajo inútil, no le queda nada para él mismo, y entonces tiene que robar la energía de los otros centros, que es de una calidad muy inferior a la suya y mucho más grosera. Sin embargo, el centro sexual es muy importante para la actividad general, particularmente para el crecimiento interior del organismo, porque al trabajar con el hidrógeno 12, este centro puede aprovechar de un alimento de impresiones muy fino, que ninguno de los otros centros ordinarios pueda recibir. Este alimento fino de impresiones es muy importante para la producción de los hidrógenos superiores. Pero cuando el centro sexual trabaja con una energía que no es la suya, es decir, con los hidrógenos relativamente inferiores 48 y 24, sus impresiones se tornan mucho más groseras y deja de mantener el papel que podría desempeñar en el organismo. Al mismo tiempo,
su unión con el centro intelectual y la utilización de su energía por el centro intelectual provocan un exceso de imaginación de orden sexual, y lo que es más, una tendencia a satisfacerse con esta imaginación. Su unión con el centro emocional crea el sentimentalismo, o por el contrario, celos y crueldad. Estos son algunos otros aspectos del abuso del sexo. ¿Qué debe hacer uno para luchar contra el abuso del sexo?, preguntó alguien. G se echó a reír. Estaba esperando esta pregunta, dijo. Pero deberían haber comprendido que para un hombre que todavía no ha comenzado a trabajar sobre sí mismo y que no conoce la estructura de la máquina humana, es tan imposible explicarle la significación del abuso del sexo como explicarle la manera de evitarlo. El trabajo sobre sí, correctamente dirigido, comienza con la creación de un centro de gravedad permanente. Cuando un centro de gravedad permanente ha sido creado, todo el resto, al subordinarse a este, se organiza poco a poco. La pregunta se resume entonces de esta manera. ¿A partir de qué y cómo se puede crear un centro de gravedad? Esta es la respuesta que podemos dar. Solamente la justa actitud de un hombre con respecto al trabajo, con respecto a la escuela, su apreciación justa del valor del trabajo y su comprensión de la mecanicidad o de lo absurdo de todo el resto, pueden crear en él un centro de gravedad permanente. El papel del centro sexual en la creación de un equilibrio general y de un centro de gravedad permanente puede ser muy grande. En virtud de su energía, es decir, si emplea su propia energía, el centro sexual se sitúa al nivel del centro emocional superior, y todos los otros centros le están subordinados. Por consiguiente, sería una gran cosa si trabajara con su propia energía. Esto solo bastaría para indicar un grado de ser relativamente elevado. Y en este caso, es decir, si el centro sexual trabajara con su propia energía y en su propio lugar, todos los otros centros podrían trabajar correctamente, en su lugar y con su propia energía.